Descubre el misterio detrás de la muerte de Bob Marley en este intrigante video. ¿Fue realmente un simple cáncer? Las teorías conspirativas se entrelazan con evidencias ocultas. Prepárate para quedarte pegado a la pantalla mientras exploramos los últimos días del legendario músico. En la calurosa tarde de Kingston, Jamaica, el zumbido de la música reggae flotaba en el aire, prometiendo una noche de celebración y paz. Bob Marley, el ícono del reggae y defensor de la justicia social, se preparaba para un concierto que pretendía unir a una nación dividida por la política y la violencia. Pero en las sombras de la isla tropical, acechaba un peligro oscuro y siniestro. Mientras Marley y su familia se preparaban para el evento, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en su hogar con una ferocidad despiadada. Sus armas destellaban en la penumbra, cortando el aire con un chillido ominoso mientras descargaban una ráfaga de balas hacia su objetivo. El caos se apoderó del lugar, mientras el sonido de los disparos resonaba como un eco macabro en la noche. Bob Marley, su esposa Rita y su manager Don Taylor fueron heridos en el ataque, pero la oscuridad de la muerte se mantuvo a raya por un margen estrecho. La noticia del intento de asesinato de Marley sacudió a Jamaica y al mundo entero, sembrando el temor y la incertidumbre sobre quiénes podrían ser los responsables y cuáles podrían ser sus motivaciones. El ataque había dejado una cicatriz indeleble en la vida de Marley, pero también había encendido la llama de la intriga y la sospecha. ¿Quiénes eran los hombres detrás de las máscaras, y qué oscuros secretos los impulsaban a cometer un acto tan atroz? Las respuestas, como las sombras que se desvanecen con el amanecer, permanecían ocultas en las profundidades de la noche jamaicana. Este oscuro capítulo en la vida de Bob Marley nos recuerda que incluso los íconos de la música y la justicia social no están exentos de los peligros del mundo que los rodea. Y mientras la música reggae seguía sonando en las calles de Kingston, el misterio del intento de asesinato de Marley se convertía en un recordatorio sombrío de los peligros y la intriga que acechan en las sombras del poder y la política. En las cálidas playas de Jamaica, el sol brillaba con una intensidad ardiente, acariciando la piel de Bob Marley con su cálido abrazo. Pero detrás de la luz dorada del Caribe, se escondía un enemigo silencioso, uno que se deslizaba sin ser detectado bajo la superficie de su piel. Bob Marley, el hombre cuya voz resonaba como un eco de justicia y amor en todo el mundo, no era inmune al oscuro poder del melanoma. Mientras Marley se sumergía en las aguas cristalinas del mar Caribe, el cáncer crecía silenciosamente en su cuerpo, sin dejar rastro visible de su presencia insidiosa. Aunque Marley había recibido una lesión en el dedo del pie durante un partido de fútbol años antes, poco se sabía de la enfermedad que se estaba gestando en su interior. El melanoma, el más mortal de los cánceres de piel, se extendía sigilosamente, desafiando la detección y la intervención. Cuando finalmente se descubrió la verdad sobre la enfermedad de Marley, ya era demasiado tarde. El cáncer se había infiltrado en su cuerpo, extendiéndose a su cerebro y pulmones, como una sombra oscura que amenazaba con extinguir su luz. La noticia de su enfermedad sacudió a sus seguidores y admiradores en todo el mundo, dejándolos preguntándose cómo un hombre tan vibrante y lleno de vida podría ser víctima de una enfermedad tan insidiosa. El melanoma de Marley, oculto a la vista pero mortal en su impacto, plantea preguntas inquietantes sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. ¿Podría haberse evitado su destino trágico si se hubiera detectado y tratado antes? ¿O era su enfermedad el resultado inevitable de un camino trazado mucho antes de que él lo supiera? La historia del melanoma de Bob Marley nos recuerda que incluso los más grandes entre nosotros no son inmunes a los caprichos del destino y la fragilidad de la vida humana. Y mientras el mundo llora la pérdida de un ícono, su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la conciencia y la prevención en la lucha contra el cáncer. En los pasillos del poder y la riqueza, se libraba una batalla épica por el legado de un hombre cuya influencia se extendía más allá de las fronteras de la música. Bob Marley, el icono del reggae y defensor de la justicia social, había dejado un legado que abarcaba mucho más que sus canciones. Pero tras su muerte, una guerra silenciosa estalló entre aquellos que clamaban por su fortuna y su legado. Los miembros de la familia de Marley, junto con su equipo de gestión, se vieron envueltos en una lucha despiadada por el control de su vasta riqueza y su imagen pública. Acusaciones de fraude, malversación de fondos y manipulación de la voluntad de Marley surgieron en medio de la refriega legal, arrojando sombras sobre el legado del legendario músico. A medida que la batalla por su herencia se intensificaba, el mundo miraba con asombro y desconcierto, preguntándose cómo un hombre cuya música había inspirado a millones podía ser objeto de tanta avaricia y codicia.
Las especulaciones sobre quién tenía derecho a reclamar el legado de Marley alimentaron la intriga y la especulación, dejando a sus seguidores preguntándose qué habría pensado el de toda la disputa. La lucha por el legado de Bob Marley no solo puso en tela de juicio la integridad de aquellos que se decían custodios de su memoria, sino que también planteó interrogantes sobre el precio del éxito y la fama en un mundo donde el dinero y el poder a menudo eclipsan el verdadero significado del legado de un hombre. La disputa post-mortem de Bob Marley es un recordatorio sombrío de los peligros de la codicia y la ambición desenfrenada, incluso en la muerte de un ícono. Y mientras el mundo observaba con asombro, el legado de Marley se veía envuelto en una nube de incertidumbre y conflicto, recordándonos la fragilidad de la fama y el poder en la lucha por la verdad y la justicia. En los callejones polvorientos de Kingston, Jamaica, susurros de intriga se extendían como una marea oscura en la noche. Bob Marley, el profeta del reggae y la voz de los oprimidos, había caído, pero la sombra de su muerte seguía siendo un enigma envuelto en misterio y sospecha. Surgieron rumores perturbadores que sugieren que su destino fue sellado por una mano siniestra y un veneno traicionero. Se decía que Marley era un objetivo para aquellos que temían su influencia y sus ideales revolucionarios. Su apoyo al Partido Nacional del Pueblo y su defensa apasionada de los derechos humanos lo habían convertido en un blanco para aquellos que preferían el silencio al cambio. ¿Podría ser que su muerte fuera el resultado de una conspiración para silenciar su voz desafiante? Los rumores de envenenamiento se extendieron como un fuego descontrolado, alimentados por la sospecha y la paranoia en una nación dividida por la política y la violencia. Las teorías conspirativas apuntaban a figuras poderosas con motivaciones ocultas, dejando a los seguidores de Marley preguntándose quién podría haber sido responsable de tal traición. La verdad sobre la muerte de Bob Marley sigue siendo esquiva, oculta en las sombras del tiempo y la memoria colectiva. ¿Fue su destino sellado por un veneno letal, administrado por aquellos que temían su influencia y su poder de transformación? Las preguntas persisten, recordándonos que incluso en la muerte, el misterio de Marley sigue siendo un enigma sin resolver. Conclusión. La muerte de Bob Marley, aunque envuelta en rumores y especulaciones, dejó un legado perdurable que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Su música y su mensaje de amor y unidad continúan resonando en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, los aspectos poco conocidos de su muerte nos recuerdan que incluso los más grandes entre nosotros no están exentos de la intriga y la controversia. Mientras el mundo sigue reflexionando sobre su legado, el misterio que rodea la muerte de Bob Marley seguirá siendo un recordatorio de la complejidad y la oscuridad que acechan en las sombras de la fama y la influencia.